Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Libro de Apocalipsis, capítulo 4, versos 1 al 4. En este video vamos a ver qué dice el comentario de la Biblia de Estudio MacArthur sobre este versículo 4 que encontramos aquí en Apocalipsis, capítulo 4. En este versículo 4 vemos a 24 ancianos. Por tanto, la pregunta es: ¿quiénes son estos 24 ancianos? Cuando se trata del libro de Apocalipsis, es importante que entienda que para entender este libro es necesario tener un enfoque futurista, y puede encontrar un video mío sobre esto en la descripción de este video: cómo estudiar y leer el libro de Apocalipsis, donde compartí cuál es el enfoque bíblico que utiliza el pastor MacArthur para entender este libro profético. Dicho todo esto, el propósito de este video es entender y probar bíblicamente que en el libro de Apocalipsis vemos a la iglesia en la tierra hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, y en el capítulo 4 vemos que la iglesia está en el cielo. Y esto es otra evidencia más de que la iglesia no estará ni pasará por la gran tribulación. Por tanto, veamos qué dice el comentario de la Biblia de Estudio MacArthur sobre este versículo 4. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Tenga en cuenta que un capítulo antes, en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso 10, Dios prometió guardar a la iglesia de la gran tribulación. Cuando leemos allí en el verso 10 que dice que Dios guardará a la iglesia de la hora de la prueba que ha de venir en el mundo. Así que cuando llegamos aquí al capítulo 4, vamos a ver este versículo 4. ¿Qué significa? Es importante entender quiénes son estos 24 ancianos, y el comentario de la Biblia de Estudio MacArthur dice lo siguiente: su mando conjunto con Cristo, sus vestiduras blancas y sus coronas de oro parecen indicar que estos 24 representan a algunos redimidos. Y aquí puede ver las citas bíblicas que da el pastor MacArthur. Puede poner en pausa el video y tomar nota. Y MacArthur hace la pregunta: ¿cuáles redimidos? Es decir, ¿de qué redimidos está hablando aquí el versículo 4? Y aquí MacArthur dice lo siguiente: no es Israel, porque en ese momento la nación todavía no ha sido salvada, glorificada y coronada, lo cual está reservado para más adelante en el final de los tiempos. Su resurrección y gloria vendrán al final del tiempo de la tribulación de 7 años. Daniel 12, versos 1 al 3. Por otro lado, dice MacArthur, los santos de la tribulación todavía no se han salvado, y aquí es importante la base bíblica que da el pastor MacArthur, Apocalipsis 7, versos 9 y 10. Y continúa MacArthur y dice: solo habrá un grupo de creyentes completo y glorificado en ese punto, y es la iglesia. Entonces aquí concluye MacArthur y dice: aquí los ancianos representan a la iglesia que entona el cántico de redención.
Apocalipsis 5, versos 8 al 10. Ellos son los vencedores que tienen sus coronas y viven en el lugar preparado para ellos donde han ido a estar con Jesús. Y aquí MacArthur nos da el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versos 1 al 4, cuando el propio Señor Jesús dijo a sus discípulos, y aquí se nos revela el arrebatamiento de la iglesia, cuando Jesús dice en el versículo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando dice allí en el verso 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que por un lado estos 24 ancianos redimidos no es Israel ni tampoco son los redimidos que serán salvos durante y al final de la gran tribulación, sino que vimos que estos 24 ancianos es claramente la iglesia de Cristo, e incluso la iglesia estará presente en el cielo cuando se desaten los sellos que vemos en Apocalipsis capítulo 5, donde se habla de este rollo donde están los sellos, y la iglesia aquí en el cielo está presente, y donde se halló que el único digno de abrir el rollo para desatar los sellos que comienzan a desatarse en el capítulo 6 de Apocalipsis, el único digno de abrir y desatar esos sellos es el Cordero, es decir, el propio Señor Jesús. Por tanto, en Apocalipsis 4 vemos a la iglesia en el cielo, no solamente los que serán arrebatados para no presenciar esa hora de prueba que ha de venir en el mundo, sino que también aquí, por supuesto, estarán todos aquellos que ya han partido a la presencia del Señor. Es como dijo el apóstol Pablo en su momento en 1 Tesalonicenses 4, 15, 16 y 17, cuando dice en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, los que siguen con vida, si hoy ocurriera el rapto, muchos que estamos con vida seremos arrebatados juntamente con ellos, dice Pablo, es decir, con aquellos que ya han partido a la presencia del Señor. Y dice Pablo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.